Por favor, mi hermano, acompáñeme al libro de Génesis, capítulo 23. Génesis, capítulo 23. Cuando lo tenga, por favor, dígame amén para que leamos todos juntos, ¿ya? ¡Qué rápidos! Muy bien, ¿eh? Bien, en el nombre del Señor dice así: fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Het, diciendo: extranjero y forastero soy entre vosotros. Dadme propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré a mi muerta de delante de mí. Y respondieron los hijos de Het a Abraham y dijeron: óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta. Y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Het, y habló con ellos diciendo: si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta delante de mí, oídme e interceded por mí con Efrón, hijo de Zohar, para que me dé la cueva de Macpela, que tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé, para posesión de sepultura en medio de vosotros. Este Efrón estaba entre los hijos de Het, y respondió Efrón eteo a Abraham, en presencia de los hijos de Het, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo: no, Señor mío, óyeme, yo te doy la heredad, y te doy también la cueva que está en ella. En presencia de los hijos de mi pueblo te la doy, sepulta tu muerta. Entonces Abraham se inclinó delante de su pueblo de la tierra, y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra, diciendo: antes, si te place, te ruego que me oigas. Yo daré el precio de la heredad, tómalo de mí, y sepultaré en ella a mi muerta. Respondió Efrón a Abraham diciendo: Señor mío, escúchame, la tierra vale 400 siclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Entierra pues tu muerta. Entonces Abraham se convino con Efrón, y pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de Het, 400 siclos de plata, de buena ley entre mercaderes. Y quedó la heredad de Efrón, que estaba en Macpela, al oriente de Mamre, la heredad con la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad, y todos sus contornos, como propiedad de Abraham, en presencia de los hijos de Het, y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Después de esto sepultó Abraham a Sara su mujer en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham como una posesión para sepultura, recibida de los hijos de Het. Amén. Si nosotros nos acordamos un poco, hasta este punto que estamos en la historia, hemos visto ya prácticamente toda la vida de Abraham, desde que fue llamado hasta el sermón anterior, en que vimos cómo logró aprobar por fin la prueba más difícil que Dios le había puesto. Vimos cómo había una promesa de que a través de la simiente de Abraham iba a venir, ¿cierto?, el hijo prometido, el que iba a cumplir las promesas del Mesías. Vimos el desarrollo de sus procesos y lo que lo llevó a ser un hombre de fe. Eso no lo podemos olvidar. Dios lo pasó por procesos. Abraham no fue llamado por Dios y al otro día despertó y era un hombre tremendo en fe. Él vivió procesos difíciles, Dios lo probó. Sin embargo, llegamos hasta este episodio de la semana, 2 semanas atrás, donde Abraham es probado por Dios y se titula finalmente la Universidad de la Fe, ¿cierto? Con nota 100, ofrece a su hijo, todo bien, Dios lo reconoce y viene a ser un hombre de fe. Y hasta acá todo bien, ¿cierto? Pero la pregunta para nosotros es, bueno, ¿y a nosotros qué? ¿Qué pasa cuando vemos a este Abraham como un hombre de fe? ¿Qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué tiene que ver este Abraham de la Biblia, que fue tremendo delante de Dios, con mi enfermedad? ¿Qué tiene que ver este Abraham y su fe con mi necesidad económica? ¿O qué tiene que ver con las necesidades que yo estoy viviendo? Y aquí es el punto, y aquí lo que vamos a ver hoy día.
Porque una cosa es mirar a alguien que es de fe, pero muy distinto es que usted y yo aprendamos a vivir como un hombre o una mujer de fe. Porque la Biblia claramente no nos da este ejemplo para que nosotros simplemente miremos y digamos ese fue un hombre de fe, sino para que usted y yo seamos desafiados a vivir como hombres y mujeres de fe. ¿Por qué? Porque así es como Dios quiere que vivamos. Y de hecho, más hoy día, en la época que vivimos, en un mundo quebrado, en una sociedad injusta y abusiva, más Dios quiere que vivamos como hombres y mujeres de fe. ¿Amén? Dicho esto, el sermón se titula Así es la vida que se alimenta de la fe. Y vamos a ver a través de 3 puntos lo que el título refiere, y el texto que leímos es en Génesis. El primero se llama fe, acción y sacrificio. El segundo punto se llama como extranjeros y peregrinos. Y el tercer punto se llama la honra que viene de Dios. Ahora, para partir con el primer punto de nuestro sermón, que se llama fe, acción y entrega, entre los versículos 7 y 18 del capítulo 23 de Génesis, nosotros vemos una lectura que a primera vista pareciera, al menos a mí me pareció, la primera vez que lo leí, ¿qué rayos sacamos de esto? O sea, se murió Sara, vivió harto, ¿y qué más sacamos de este texto? Porque el texto nos muestra cómo Sara muere, Abraham regatea un sepulcro y después Sara es enterrada. Entonces, si nos preguntamos qué sacamos de esto, qué tiene que ver esto con la fe, bueno, una mirada más detallada nos muestra que todos estos acontecimientos de alguna manera nos muestran ya a este Abraham, no en proceso, en alguna medida sí, porque toda la vida estamos en proceso, pero ya probado como un hombre de fe y ya viviendo en pos de lo que significa ser un hombre de fe. De hecho, si partimos con esto, debiéramos definir primero que la fe, hermanos míos, no es un estado. La fe no es algo que se logra simplemente con una meditación. No es un nivel que se desbloquea, no se compra en ningún lado, no es un objeto. La fe no tiene que ver con eso. La fe no es simplemente algo que tenemos para alardear delante de Dios y decir, bueno, tengo fe más o menos, sino que la fe es práctica, hermanos. Y la fe nos ayuda a vivir la vida como un hijo de Dios en este mundo caído. Por eso la fe es tan importante. En específico de este texto, hay 2 puntos que tenemos que considerar que nos hablan de cómo se vive la vida de fe. El primero es que la fe implica acción. Cuando Sara murió, motivó un acto de fe por parte de Abraham. Porque la Escritura, si usted bien lo recuerda y se remonta por ahí a Génesis 12 por ahí 14, se va a dar cuenta que Abraham y Sara no eran de la tierra de Canaán, ¿o sí? ¿De dónde eran? De lejos, lejísimos de ahí. Sin embargo, nos vemos en este capítulo que Sara muere y Abraham busca en esta tierra de Canaán un lugar para sepultarla. Yo le pregunto, ¿qué es lo común cuando una persona muere? ¿Ah? Enterrarla, no tirarla al canal, ¿cierto o no? ¿Dónde se sepulta una persona? Generalmente, su lugar de origen, donde uno vive. Los chilenos que mueren en el extranjero, ¿qué generalmente hace la familia? Lo repatria para venir a enterrarlo en su tierra. Sin embargo, vemos que Abraham toma a Sara y pide enterrarla en este lugar, en la tierra de Ed, en Hebrón, en Canaán, que estaba lejos de la tierra de ellos, la tierra original. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Abraham decide hacer esto? Bueno, la respuesta es que la Biblia nos está mostrando en este momento cómo es vivir por fe. ¿Por qué Abraham se esforzó en conseguir un lugar en Canaán para sepultar a Sara? Es por fe. Si nos remontamos a Génesis 17:8, nos acordamos de esta promesa que Dios le hizo. Porque le dijo, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dios ya le había prometido a Abraham que esa tierra donde estaban, Canaán, iba a ser de su descendencia. Por lo tanto, en pos de la promesa, Abraham hace un acto de fe. Dios le había prometido para su descendencia la tierra,
Sin embargo, fíjense en este detalle, porque Génesis 23 nos muestra todo lo que pasó, pero en ningún momento se nos dice que Dios le dijo a Abraham, ahora esta tierra es tuya. ¿O si nos muestra eso? ¿Nos dice eso? De hecho, si usted lee la Biblia con detalle, se va a dar cuenta que pasaron muchísimos años hasta que efectivamente el pueblo de Israel ocupó esa tierra. Iban a venir muchos siglos después, pero Abraham, en un acto de fe, compra un sepulcro en ese lugar. ¿Qué significa? Significa que Abraham compró esta tierra para el sepulcro de Sara y su familia, en una tierra que aún no les pertenecía, no mirando el presente, sino el futuro. ¿Por qué el futuro? Porque Dios les había dicho que les iba a dar esa tierra, donde uno suele sepultar a sus muertos. Nadie de Santiago que viva acá y que tenga su familia va a ir a sepultar un familiar suyo a Punta Arenas, ¿o sí? ¿Sí o no? Porque la costumbre es, y es una costumbre bíblica por lo demás, al cementerio. La gente en los tiempos, los judíos, iban a ver a sus muertos. En realidad no al muerto, sino iban a hacer memoria de ellos en el lugar donde estaban sepultados. Por eso existían los sepulcros. Entonces Abraham, rompiendo un poco este esquema de llevarla a su tierra, compra ahí. Y eso, hermanos, es una muestra de vivir por fe. Porque él, a pesar de que la tierra no era suya ahora, y de que él podía pagar por un pedazo de tierra, la posesión efectiva de esta tierra no iba a venir sino hasta muchos siglos después. ¿Qué nos muestra eso? Que Abraham no solamente era un hombre de fe, sino que ahora estaba viviendo su presente como un hombre de fe. Y esto, hermanos, contrasta un poco con la forma en que solemos vivir nosotros, ¿o no? Generalmente nosotros esperamos que las cosas se den, que la puerta se abra, que el maná caiga del cielo, y ahí respondemos a Dios, ¿cierto? Y obramos conforme lo que Él nos ha dicho. Pero la verdad es que Abraham nos está enseñando ahora lo que significa vivir por fe. Una fe sincera, verdadera, le movió a actuar pensando en lo que vendría, no en lo que veía ahora mismo. Y yo me pregunto, las decisiones que usted y yo estamos hoy día tomando, ¿son en pos de vivir por fe o son circunstanciales? Si yo le preguntara a usted, esto se lo he preguntado a los jóvenes en alguna ocasión, claramente para algunos es una pregunta más recurrente, pero debería ser una pregunta común a toda la iglesia. ¿Qué quiere Dios para su vida? ¿Usted se lo ha preguntado? ¿Qué quiere Dios para su vida? Y parece ser que lamentablemente muchas veces nos preguntamos qué quiere Dios, y si no nos preguntamos qué quiere Dios, entonces ¿cómo rayos vamos a vivir como Dios quiere? Cuando usted entra a estudiar a la universidad, a usted le entregan el primer año, primer semestre, la malla curricular de todos los años que van a venir. Y le dicen, el primer semestre va a tener estos ramos, el segundo semestre esto, para pasar a este tiene este prerequisito, estos son los créditos, y le pasan un mapeo. ¿Y qué hace uno? Entra a la universidad, se proyecta hacia el final, cuando lo hace bien, y comienza, ¿cierto?, a estudiar metódicamente, a dirigir sus tiempos en pos de ¿qué? No de lo que ve en el momento, sino de lo que va a venir. Pero en este punto creo que fallamos demasiado los cristianos. Nos olvidamos con mucha frecuencia que Dios demanda de nosotros una vida de fe. Y lamentablemente nos volvemos igual que el mundo caído que nos rodea en pos de los mismos anhelos. ¿Cuándo son las próximas vacaciones? ¿Dónde está el terreno que me quiero comprar? ¿Cuál es el próximo colegio al que quiero meter a mi hijo? ¿Qué voy a hacer cuando gane más plata? ¿Qué voy a hacer en esta o tal circunstancia? Y nos metemos en la misma corriente que se mueve el mundo. Perdemos de vista que Dios nos demanda vivir por fe. Abraham no había recibido, recuérdelo, ya estaba como un hombre de fe. No había recibido instrucción alguna de parte de Dios que le dijera: pon las estacas en esta tierra y ahora mismo te centras a vivir acá. No recibió esa instrucción. Sin embargo, él compró, no pensando en el ahora, sino pensando en el que el día de mañana sus generaciones iban a llegar a habitar a ese lugar. ¿Me sigue hasta acá? De alguna manera, hermanos, tenemos que ser conscientes de que lo que gobierna nuestros pensamientos hoy nos habla, nos grita de la fe que tenemos. Si tú estás pensando día y noche en tu casa, en la próxima casa que vas a tener, en cómo la vas a pagar, en dónde vas a vivir, es claro
es claro, hermanos, para nosotros que tenemos más nuestra mente puesta en la tierra que en el cielo. Y no estoy diciendo con esto, para que no me malinterprete, que no debemos preocuparnos del porvenir. Estoy diciendo que lo que mayoritariamente gobierna nuestros pensamientos se ha vuelto nuestro proyecto de vida, lo que más anhelamos. Y Abraham nos muestra exactamente lo contrario. Ahora, ¿qué otro principio nos muestra este texto? Que la fe implica sacrificio. La respuesta de Abraham implica sacrificio. Usted se va a preguntar, ¿por qué implica sacrificio? Yo le pregunto, ¿por qué Abraham gastaría dinero, independiente de la cantidad que fuera, en sepultar a Sara en una tierra ajena? O dicho de otra manera, ¿no podía acaso Abraham usar su dinero en otra cosa? ¿No podría acaso haber comprado más propiedades, más animales, tener más siervos, sí o no? Era lícito, ¿no?, que él pudiera gastar su dinero como quería. Sin embargo, él se sacrifica. ¿Y por qué se sacrifica? Porque había una promesa de por medios. Génesis 15 nos vuelve a recordar, de versículos 13 en adelante, dice: entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. ¿Qué le estaba diciendo Dios? Dios le estaba diciendo, oye, hay una promesa, ahí está tu hijo, la muestra de tu promesa, tu descendencia, pero van a faltar por lo menos 400 años a que tu descendencia recién venga a volver a este lugar, y ahí recién van a conquistar. Es decir, en términos prácticos, Abraham estaba comprando un sepulcro en una tierra que él no iba a habitar, que su hijo directo no iba a habitar, ni el hijo de su hijo, y aún más generaciones en adelante no iban a habitar. ¿Tiene sentido? No tiene ningún sentido. Pero nos está mostrando algo importante. Nos está mostrando primero que la fe implica acción, y segundo que la fe implica sacrificio. En la práctica, Abraham se negó a disfrutar parte de sus riquezas pensando en lo que venía. Iban a pasar, hermanos, largos años hasta que se cumpliera esta promesa de que el pueblo iba a estar en la tierra prometida. Pero de todas maneras, él tomó de lo suyo e invirtió. ¿Por qué? Porque había una promesa de Dios. Y este hombre, que antes era movido de un lado a otro por las circunstancias, hoy día era un hombre de fe. Yo le quiero preguntar a usted, ¿habrá algún sacrificio que el vivir como un hombre de fe o una mujer de fe nos demande hoy? Y si usted tiene alguna duda, yo le diría que sí. Claramente sí. Mateo 16:24 nos dice: Jesús se acercó a sus discípulos y les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y, no lo escuché, y tome su cruz y sígame. Y esta cruz no es el marido, ¿cierto?, que es medio flojo, la esposa que es buena para reclamar, ¿cierto? No es que la iglesia quede lejos. Esta cruz, en el tiempo en que Jesús habló, era señal de muerte. Él está diciendo, si alguno de verdad, si efectivamente quiere ser mi discípulo, entonces tiene que estar dispuesto a morir. Y ahí me tiene que seguir. Eso es lo que Jesús está diciendo. Entonces, es imposible, hermanos, que separemos nuestra fe, si es genuina, primero de accionar, y segundo, del sacrificio. Estamos viviendo precisamente hoy día, hermanos, un tiempo complicado en nuestra nación. Y de alguna manera es fácil pararse en la vereda al frente y decir: estos destrozadores, estos que hacen acá, estos que gritan, estos que quieren anarquismo, estos que desordenan nuestro país. Pero la pregunta sería, como iglesia, en una sociedad y en un mundo caído, ¿cómo vivimos? ¿Están mostrando nuestras acciones y nuestras proyecciones que hay una tierra mejor a la cual ellos quizás podrían acceder? ¿Está mostrando nuestra vida que nosotros somos extranjeros y peregrinos en esta tierra y que hay un lugar de gozo eterno, maravilloso, donde no va a haber enfermedad, ni sufrimiento, ni muerte, ni angustia? ¿Se lo mostramos con nuestra manera de vivir? ¿O solo estamos como un batallón arrinconado contra una pared, esperando que el mundo grite y clame y gima, y ahí pelear y aguantar hasta que el Señor venga?
Porque Abraham vivió como un hombre de fe en medio de una generación igual de impía que la que nosotros tenemos hoy día. No había diferencia. Dios estaba juzgando a las tierras de Canaán, a los pueblos que habitaban la tierra de Canaán, porque en sus rituales asesinaban niños. ¿Qué es lo que vemos hoy día con el aborto, no? Dios los estaba juzgando porque tenían reyes opresores, como son nuestras autoridades hoy día. Dios estaba juzgando a estas tierras porque eran injustos, porque abusaban, porque se peleaban, porque se mataban y sobre todo porque al igual que nuestra nación no consideraban a Dios y sus caminos. Es la misma realidad. Entonces Abraham irrumpe en esta realidad y llega a ser conocido por el pueblo de Ed, cuando él les pide el sepulcro, como un príncipe de Dios. Y esa declaración no significa que ellos veían realmente y conocían al Dios de Abraham, sino que los tratos de Dios en su vida y la forma en que él se comportaba demostraban a los demás que era un hombre importante. Entonces la pregunta sería para nosotros, conforme a nuestra fe y a los sacrificios que nos pide, ¿cómo estamos viviendo hoy día? Es imposible, hermano, que seamos cristianos sin que tengamos algo que dejar. Es imposible. Yo por más vuelta que le quiera dar, por más que quiera arrancar, es imposible. De una u otra manera, nuestra fe va a demandar un sacrificio. Hoy día puede ser algo tan básico como no quedarse durmiendo el domingo en la mañana y venir acá. ¿Sí o no? ¿A alguien le cuesta? O todos se levantan y dicen, yes, es domingo, quiero puro ir a la iglesia. No, ¿cierto? De alguna manera, el ser cristianos va a demandar cambios en nuestra conducta, en nuestra fe, en la forma en que vivimos. Entonces, es un sueño pensar que nuestra fe, hermanos, no va a demandar nada. Muy por el contrario, demanda mucho de nosotros. Y específicamente nos demanda vivir, como hablan algunos teólogos, como el pueblo de la promesa. Siempre anhelando, siempre esperando lo que viene por delante, siempre teniendo en mente lo que va a venir. Mateo 6:20 dice, si no haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Mi pregunta es, hermanos, más hoy día, a la luz de Abraham, él mostró de manera tremenda, imagínense lo que era, qué ridículo es comprar una casa para dejarla abandonada, comprar un terreno para dejarlo botado, para que ni siquiera mi hijo la venga a ocupar, ni mi nieto, sino 4 o 5 generaciones más adelante la vengan a ocupar. Es ridículo, ¿no? Sería raro hacerlo, pero él vivió así, en pos de las promesas. Y mire, nosotros hoy día como ciudadanos del cielo, más en una sociedad convulsionada como la de hoy día, el uso de nuestra riqueza demuestra, habla al mundo que vivimos en pos de las promesas de Dios. El uso del tiempo que tenemos demuestra a los que nos ven que vivimos en pos de las promesas de Dios. El servicio que damos a nuestra esposa, a nuestros hijos, demuestra a la sociedad que nos rodea que vivimos en pos de las promesas de Dios. ¿Por qué tratamos bien a nuestra esposa, a nuestro esposo? ¿O por qué se nos demanda? ¿O por qué nos esforzamos ya por tratar bien a nuestro cónyuge? ¿Solo porque Dios lo pide? O sea, claramente. ¿Pero no afecta eso acaso el entorno que nos rodea? En un mundo donde hay familias quebradas, donde hay matrimonios que viven infidelidades y se quiebra, ¿no es la vida cristiana que se vive por fe un testimonio a los que están afuera? ¿Sí o no? En una sociedad en que todos quieren más riqueza y más poder, porque de eso se trata. Los ricos oprimen, no todos, algunos ricos oprimen y otros pobres están ahí, ¿cierto?, deseando las migajas de eso, en pos de la riqueza. Y nosotros como pueblo de Dios les demostramos que no es ni el tener mucho ni el tener poco realmente significativo, sino vivir esta vida en esperanza de la vida que viene. ¿Por qué ese debiera ser el mensaje de la iglesia hoy día? Entonces, nuestra fe, hermanos, en este punto claramente es puesta a prueba. Y claramente el llamado que tenemos en este tiempo de reflexión sobre todo es cómo rayos vivimos nuestra vida de fe en este mundo quebrado. Aquí en Santiago, en la Florida, en la comuna donde usted viva. Si nuestra fe es genuina, vamos a actuar en pos de las promesas de Dios. Si nuestra fe es genuina, vamos a estar dispuestos a sacrificar lo que sea necesario en pos de las promesas de Dios. Y aquí quiero hacer un paréntesis, se lo había mencionado adelante. ¿Qué quiere Dios para su vida?
Si tú crees que Dios te ha llamado a servirle, hoy día, ¿cuánto de tus recursos, de tu tiempo, estás destinando a prepararte? Porque por lo menos en esta iglesia es difícil que tú digas, Dios quiere que yo le sirva, quiero predicar, venga el próximo domingo arriba y predique. No funciona así. Es difícil a veces que Dios nos prometa de un día para otro. Lo que hace Dios es meternos en proceso. Y eso toma tiempo. Entonces, si nosotros queremos realmente hacer lo que Dios nos ha llamado, eso, hermanos míos, comienza hoy día. Si queremos criar hijos que el día de mañana amen a Dios, no podemos esperar a que tengan 16 años y que ya tengan un razonamiento mejor para empezar a sentarnos con ellos y abrir la Biblia y mostrarles las páginas de la Escritura, ¿o sí? ¿Sí o no? Entonces volvemos al punto, ¿qué quiere Dios para nuestra vida? La Biblia nos habla en términos generales, si no queremos entrar al detalle, que Dios desea que seamos un pueblo santo. Eso es algo que Dios nos pide a todos, a usted y a mí por igual. ¿Qué hacemos hoy día entonces para vivir como un pueblo santo? Quizás eso le va a demandar dejar de ver ciertas series que vemos. Quizás nos va a demandar alejarnos de ciertos círculos que frecuentamos. Quizás nos va a demandar que las riquezas que Dios nos ha dado las redistribuyamos de manera justa. Eso es justicia. Entonces el cuestionamiento hoy día es tremendo, hermanos. Este sermón estaba preparado de antes de que pasara todo esto, por si acaso. Pero creo que tiene mucho sentido el hecho de que nosotros mismos somos llamados a dar cuentas a Dios por la forma en que vivimos, como el pueblo efectivamente de la promesa. El pueblo que efectivamente ama a Dios, que adora al Dios vivo, que no tiene todo su anhelo, su esperanza puesta en un candidato político ni en una mejora terrenal, sino en el Dios del cielo que va a venir. Pero que a la luz de eso vive en esta vida de manera justa. ¿Me entiende? Bien. ¿Qué más nos muestra todo este texto de Abraham? El punto 2, que se llama como extranjeros y peregrinos. Abraham se presenta delante de este pueblo de Ed y da una declaración tremenda. Porque él dice, extranjero y forastero soy entre vosotros. Dadme propiedad para sepultura entre vosotros y sepultaré a mi muerta de delante de mí. ¿Cómo más vivimos por fe? Literalmente como Abraham, extranjeros y peregrinos. Imagínense, él sabía que estaba en una tierra. Yo no sé si será así, pero quizás a mí me hubieran picado los pies por quedarme ahí. Esta es la tierra que Dios me dijo. Esta es la tierra que Dios me prometió. Pero sin embargo, este Abraham ya se sabía un hombre probado. Y no iba a hacer nada a menos que Dios le dijera que lo hiciera. Por eso parte de su declaración es que le dice a los hombres de Ed, yo soy extranjero y peregrino entre vosotros. ¿Será eso un acto de fe o no? ¿Qué creen ustedes? A pesar de que la tierra se le había prometido, aún Dios no le había dicho este es el momento. Por lo tanto, claro que es un acto de fe, porque él avanzó, esperó. Porque Abraham era rico y no tenía ningún problema para comprar mucha más tierra, aparte de la cueva de Macpela. Porque era un hombre tratado por Dios que ya no fluctuaba en la fe, sino que Dios le había prometido algo y él esperaría al tiempo del cumplimiento. ¿Se acuerdan cuando Dios le prometió un hijo? ¿Y qué hizo Abraham para ayudar al cumplimiento de la promesa? ¿Qué hizo? Tuvo relaciones con Agar, ¿cierto? Y nació Ismael. Imagínense, si Abraham no hubiera llegado a este punto tratado, probablemente hubiera dicho, bueno, tengo riqueza, tengo siervo, que me impide comprar la tierra y asentémonos aquí al tiro, empecemos a vivir en medio de esta generación. Pero no era el tiempo de Dios todavía. Él tenía que esperar. La tierra, hermanos, no iba a ser de Abraham hasta que Dios se la entregara. Y mientras Dios no se la entregara, Abraham no iba a poner su carpa para vivienda perpetua en ese lugar. Ese es un hombre que vive por fe. Igual que nosotros, ¿no? ¿Sí? Vivir por fe implica ser capaces de esperar el tiempo de Dios, la forma de Dios y el lugar de Dios. A veces nos apresuramos y terminamos cometiendo errores tremendos. Cuando Dios nos promete que tiene a alguien para nosotros y vamos nosotros acelerados, ¿cierto? Y métale, no importa con yugo desigual, total se convierte en el camino. Y después viene problema. Después vienen dificultades.
Dificultades que Dios nos advirtió. ¿Por qué? Por yugo desigual. Dios no juega en su palabra, hermanos. El problema es que nosotros, me incluyo claramente, somos duros a veces. De repente queremos algo, lo anhelamos, necesitamos en este sistema consumista comprarlo hoy día y no tengo la plata, no importa, metámonos en un crédito gigante, 59 años. Es una exageración, ¿no? Pero no importa, como el sistema alrededor de nosotros nos dice que valemos por lo que tenemos, comprémoslo, porque así mostramos al mundo que valemos. Y usted y yo no valemos por lo que tenemos, valemos porque Cristo murió por nosotros, porque somos imagen y semejanza de Dios. Por eso somos valiosos. Con mayor razón debiéramos marcar una brecha en este modelo, en este mundo consumista, porque no somos como ellos. ¿Me entiende? Hay muchos ejemplos que nos muestran, o contraejemplos que nos muestran lo que no es ser un hombre o una mujer de fe. El hecho es que muchas veces tomamos decisiones apresuradas, hermano, y muchas veces lo pagamos. Muchas veces es difícil, trae dolor. Yo puedo asegurarle que Dios jamás nos va a abandonar. Y eso está a nuestro favor, porque Dios es un Dios muy misericordioso y muy, muy fiel y paciente. Pero aún así, a veces vamos a tener que pagar las malas decisiones. Entonces, por eso es importante venir a vivir como hombres de fe. Abraham esperó en este sentido. Y la espera a la cual nosotros no estamos acostumbrados, porque queremos que todo sea instantáneo. El microondas se demora mucho. 30 segundos es demasiado tiempo. Pero miren, Hechos 1:4 nos muestra algo tremendo, que es fruto de la espera. Porque dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Y usted y yo nacimos como iglesia porque un grupo de hombres tenía una promesa en medio de un contexto difícil, igual que nosotros. Años después de lo que pasó en esta iglesia, no tantos, 20 o 30 años después iba a venir una de las persecuciones más duras e implacables contra la iglesia, donde los cristianos eran colgados de palos en Roma, ¿cierto? Y se encendían ahí para iluminar Roma de noche. Ese tiempo iba a venir. Y esta iglesia, que tenía una gran misión, no iba a nacer sino hasta que el Espíritu de Dios viniera a morar en ellos. Pero Dios les dijo, esperen. ¿Y qué hicieron los discípulos? Esperaron. Esperaron y oraron. Esperaron y oraron hasta el cumplimiento de la promesa. Y de ahí en adelante este tema explotó y el evangelio comenzó a propagarse por todos lados. Por lo tanto, hermanos míos, el que haya una promesa que aún tarde no significa que debemos de fallecer. Muy por el contrario, deberíamos estar alerta, ver lo que la Escritura nos muestra y ser pacientes en esperar el cumplimiento del tiempo de Dios. Si algo no se ha dado conforme a la voluntad de Dios hoy día, el mejor consejo, hermano, es que no te apresures en abrir puertas o en abrir ventanas que Dios aún no te ha abierto. No son buenas decisiones cuando tomamos así apresuradas. No es bueno cuando nosotros metemos las manos para apresurar el cumplimiento de la promesa de Dios. Y la Escritura nos deja muchos testimonios. ¿Amén? Por el contrario, ¿qué demuestra una vida de fe? Saber, esperar. Punto 3 del sermón. Estamos casi terminando. La honra que viene de Dios. Génesis 23:6 dice, óyenos, Señor nuestro. Eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te lo impedirá que entierres a tu muerta. Y este punto es importante, ¿por qué? Porque si bien los otros nos habló de lo que significa vivir como un hombre o una mujer de fe, este último texto nos habla de los frutos de vivir como un hombre o una mujer de fe. El pueblo pagano en el cual estaba Abraham logró reconocerle como un hombre importante. Los teólogos se debaten y a la verdad esta declaración, como les decía, cuando ellos dicen eres un príncipe de Dios entre nosotros, no significa que ellos reconocieran a Dios, pero sí le reconocían como alguien importante, como alguien que ya tenía un trato, como alguien que ya había demostrado ser íntegro.
Y eso es importante, porque nos está mostrando que hay buenos frutos de ser tratados por Dios y de vivir como un hombre o una mujer de fe. Hoy día, ¿qué es lo que persigue nuestro mundo? ¿Fama? ¿Reconocimiento? ¿Sí o no? Que todas las personas nos miren, ser los más importantes. Si todos hacen un queque, pero mi queque fue el más rico, ¿sí o no? Si todos saben conducir, pero yo conduzco mejor, ¿o no? De alguna manera corremos a la par, buscando siempre ser los mejores, siempre, y no hacerlo por Dios, sino para inflar nuestro ego, ¿cierto? Para inflar nuestro orgullo, para que nosotros quedemos bien. Si nos aplauden, mejor, ¿cierto? Entonces, ojo con eso, porque aquí Abraham nos muestra que en este punto sí fue reconocido, pero lo fue porque él había sido procesado por Dios. Y la forma en que afronta esto es muy diferente, porque en vez de vanagloriarse y decir, bueno, en realidad sí, pues denme la tierra y soy un hijo de Dios, ¿cierto? Él fue humilde y se negó a quedarse en esa tierra, sino que esperó el cumplimiento de la promesa de Dios. Por lo tanto, piensen en esto: Abraham no llegó a ser un hombre de fe por sus méritos, sino por la obra de Dios en él. Y lo que tú y yo hoy día, hermano, podamos llegar a ser, jamás va a ser por nuestros propios méritos. No es nuestra rigurosidad lo que nos tiene acá. No es nuestra alta ética lo que nos tiene acá. Es la obra de Dios en tu vida y en mi vida que nos ha ido formando. Por lo tanto, si algo bueno hay en nosotros, no es tuyo, no es mío. Es la gracia de Dios en nosotros. Y eso es importante reconocerlo. Ahora, ¿por qué es importante comentar esto? Es porque quiero que nos animemos, hermanos, a vivir esta vida de fe, que implica accionar, que implica sacrificios. Miramos la noticia y decimos, qué feo lo que están haciendo. Por otro lado, miramos y decimos, qué injusto el sistema que está viviendo. Bueno, y si ellos están obrando feo, y si ellos son injustos, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Me entienden o no? Porque ese estilo de vida en fe, aferrado a las cosas celestiales, no a las terrenales, es la que va a hacer que Dios en algún momento, si es su voluntad, nos traiga honra delante de los hombres. Y si eso pasa, no va a ser sino para que nosotros testifiquemos del Dios que nos ha sostenido. Porque cuando podemos ser capaces de decir, mi matrimonio se sostiene, y más allá de las dificultades que todos viven, está estable, no es porque seamos estudiosos, ni bacanes, ni los más fieles, ni las más dedicadas, sino por la gracia de Dios, hermanos, que nos ha sostenido. Y eso es una forma maravillosa y tremenda de testificar a quienes nos rodean. Yo, a los que me conocen, siempre les he contado. Yo tuve un primer acercamiento al Evangelio por una niña que conocí, cuyos papás eran cristianos, y un día estaba en la casa de ellos y los papás se agarraron a discutir heavy. Y yo así, chuta, ¿qué hago acá? 5 minutos después llegan ellos y dicen, perdóname, no estuvo bien, necesitamos al Señor, oremos. Y eso quebró mi mente, quebró los esquemas que yo tenía. Fue un testimonio tan potente de lo que Dios obraba que empecé a tener un interés por ir a la iglesia. Por lo tanto, no desestimen, hermanos, lo que es vivir la vida de fe que Dios demanda. Porque a veces, sin darnos cuenta, vamos a estar testificando potentemente a los que nos rodean. En los momentos de necesidad, la gente no acudió a ustedes, ¿acaso? Oye, tú que estás más cerca de Dios, ¿por qué no oráis por mí? ¿Lo han escuchado o no? Oye, tengo un problema, ¿qué pensáis de esto? Y son oportunidades que Dios nos da, hermanos, maravillosas de poder testificar de manera natural, sin llegar y meterle en la Biblia encima, ¿cierto? Y meterle un versículo ahí en la calle, que no estoy diciendo que no se tenga que hacer, pero estoy diciendo que es una manera potente de predicar el mensaje del Evangelio a través de vidas que demuestren lo que es vivir por fe. Primera de Samuel 2:30 dice, por tanto, Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Estas palabras se las dijo el profeta a Saúl, en un tiempo en que había una deshonra hacia el Señor. Y Dios nos dice claramente, es como Hebreos que nos dicen que los que buscan a Dios deben saber que Dios está, ¿cierto? Hebreos 11:6, pero que más encima Él galardona, Él premia, Él bendice a los que le buscan. Entonces yo quiero que no solamente miremos, casi al término de nuestra serie, que no solamente miremos a Abraham como ese ejemplo inalcanzable, porque de repente lo vemos y decimos, uy, si Dios me pidiera a mi hijo, yo
no sé, sería difícil dar a mi hijo, ¿cierto? Pero lo bueno es que Dios no nos va a pedir a nuestro hijo porque Él ya entregó a su hijo, hermano. Pero sí nos va a pedir vivir una vida de fe. Sí nos va a pedir que examinemos en qué gastamos nuestra riqueza. Sí nos va a pedir que examinemos en qué estamos destinando nuestro tiempo. Sí nos va a pedir que amemos a aquellos que no queremos amar. Sí nos va a pedir que vivamos en pos de la promesa, de lo que viene. ¿Cómo nos preparamos para esta gloria que viene? ¿Cómo miramos este cielo y esta tierra maravillosa que van a venir? ¿Qué estoy haciendo hoy día? Voy a llegar y le voy a decir, Señor, al cielo, mira, soy ingeniero. ¿Qué va a decir Dios? Eso es parte propio de la vida. No estoy diciendo que no se tenga que hacer. Claro que se tiene que estudiar. Pero no es el objetivo de nuestra vida. No vamos a llegar al Señor y le vamos a decir, no, mira, me logré comprar una casa en Chicureo. ¿Y a mí qué va a decir? No estoy diciendo que sea malo comprar. Estoy diciendo que debemos centrar el objetivo de nuestra vida, hermanos, en aquello que Dios quiere. Y mientras lo hagamos, tenemos la bendición de que Dios mismo nos va a ayudar a caminar, porque no nos va a dejar solo. Pero también vamos a tener la bendición, aunque lo repita, de ser bendición para un mundo caído y quebrado, que no conoce a Dios, que no sabe cómo vivir. Usted y yo podemos ser ejemplo. ¿Usted lo cree? Amén. ¿Cómo honramos a Dios entonces? Viviendo una vida de fe. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La honra de Dios delante de los hombres es un fruto dulce de tomar. Es agradable cuando los hombres nos honran de alguna manera. Pero esto no va a venir, hermano, sin que antes venga un trato genuino de Dios en nuestros corazones. Y yo me pregunto, ¿estamos dispuestos a eso? ¿Estamos dispuestos a que Dios trate nuestras vidas? ¿Sí? A que pode lo que tenga que podar, a que corte lo que tenga que cortar, a que nos haga más dependientes de Él. ¿Sí? Aunque no estemos de acuerdo, Dios lo va a hacer igual. ¿Sí? Lo único que va a diferir es si nos vamos a dar la vuelta larga o la vuelta corta. Pero cuando Dios tiene propósito con alguien, Él lo lleva a cabo. ¿Sí? Yo le recomiendo, no me ha ido bien cuando he querido hacer la vuelta larga. Ha sido mucho, mucho peor y más triste. ¿Cómo más nos ayudamos a vivir esta vida de fe? Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermanos, si hay una forma en que nuestro Señor vivió la cruz y la sufrió, no exento del dolor que eso significó, no exento del sufrimiento de que el Padre volteara de él el rostro en la cruz. Por eso dijo, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Pero la Escritura nos muestra que Él sabía el fruto que iba a venir de eso. Millones de hijos salvados. Una creación que iba a ser en algún momento absolutamente restaurada. Perdón, vida eterna, justicia, salvación, amor, gracia. Todo eso iba a ser derramado si Jesús moría en la cruz. Y Él, teniendo eso en mente, se dispuso a sufrir lo más difícil que un hombre puede afrontar. Y lo sufrió y salió victorioso. No por mentalizarse, sino por lo que venía. Cuando usted y yo recibimos una promesa de Dios, nos es dada para que miremos lo que va a venir y seamos capaces de vivir el presente. Nadie dice que el día de mañana las cosas van a estar mejores en nuestro país. Probablemente van a empeorar. Y no quiero ser con esto alarmista, pero si las cosas empeoraran y si el día de mañana no nos pudiéramos reunir como hoy día, yo me pregunto, ¿estás hoy día preparado para guiar a tu familia? ¿Tienes hoy día las herramientas para sentarte en tu casa y abrir la Biblia y explicarle fielmente el mensaje a tu familia, a tus hijos? ¿Tienes hoy día la palabra en tu corazón para que si aún las Biblias no son quitadas, puedas enseñarle el Evangelio a tus hijos? Porque si algún día viene una crisis fuerte, el pastor no va a estar, o no va a dar abasto, o nos puede ser quitado. Y yo me pregunto si nosotros seremos capaces de vivir como hombres y mujeres de fe. Por eso es que la preparación comienza hoy día, mi hermano. Por eso es que hoy día tenemos que comenzar a ser diligentes, porque no sabemos lo que va a pasar el día de mañana. 2 semanas atrás estábamos diciendo, oh, qué loco, los cabros se están pasando por el metro. Puede ser bueno o malo. 2 días después,
14 estaciones del metro quemadas, la gente en las calles, cortados los suministros, ¿cierto? Nadie nos asegura que las cosas no pueden ser peores. Pero sí Dios nos dice ahora que es tiempo de que comencemos a vivir como hombres y mujeres de fe. ¿Amén? Póngase en pie, por favor, mi hermano.